Muy buenos días, el tema de hoy es ninguna condenación. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. La condenación solamente viene a la mente del hombre, pero esa condenación viene cuando el hombre hace cosas incorrectas, cuando anda en cosas fraudulentas, aún en pecado, aún en pornografía, aún en malas conversaciones, aún en malas acciones. Y el enemigo trabaja en la mente, porque ese es el campo de batalla del hombre, la mente. Y trabaja con pensamientos de zozobra, de incertidumbre, de acusación, porque él es el único que viene a acusarlo. Y viene a acusarlo en su mente, a hacerlo sentir como una persona que no tiene valor, que no vale nada, que no tiene sentido la vida, que usted no tiene ningún fundamento, que usted no tiene esperanza, que no hay ningún sentido a seguir. Pero cuando usted va a la luz de la palabra, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es para los que están en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, en la revelación de la palabra de Dios. Cuando usted conoce a Jesús, en su vida no debe existir la condenación, porque el enemigo solamente viene a condenarlo. Porque en Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero dice también, y Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que nosotros, nuestra mente, sea renovada por la palabra de Dios, sea transformada por el conocimiento y el estudio y la meditación de la palabra a diario. Nosotros debemos tener hábitos en la lectura y en la meditación de la palabra a diario. Que usted tenga ese tiempo de comunión con el Señor en adoración, en alabanza, en comunión con Él, y en un tiempo en el cual usted entra a ese lugar secreto, ese tiempo de intimidad, y puede hablar con el Señor, entrar en oración. Pero que también usted tenga un tiempo en el cual su mente se convierta en una fortaleza en contra del enemigo, con la palabra. Que usted medite de día y de noche en la palabra, que usted memorice textos bíblicos, porque la mente del hombre es débil, pero cuando nosotros memorizamos textos bíblicos, nuestra mente se convierte en una fortaleza. Como nos dice aquí el apóstol Pablo en esta cita bíblica, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Conforme a la carne es andar en nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestra altivez, nuestras malas palabras, nuestro mal carácter, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. Eso es andar en la carne, es alimentar la carne. ¿Cómo usted alimenta la carne? La carne se alimenta con pornografía, se alimenta con soberbia, se alimenta con altivez, se alimenta con mentiras, se alimenta con malas palabras. Así se alimenta la carne. Pero cuando usted alimenta el Espíritu, ¿y cómo alimenta el Espíritu? Con ayunos, con oración, con clamor, con gemir delante del Señor, con entrar en tiempos de intimidad y oración, con entrar en tiempos de meditación en el estudio. La palabra, su mente se convierte en una fortaleza en Cristo Jesús. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que nosotros nos gobernaba era el pecado. Esa era la ley. Que entre más mujeres tuviera, mucho mejor. Que entre con más personas usted estuviera en su área sexual, mucho mejor. Eso se había vendido en una época en la cual al hombre le decían que entre más mujeres tuviera, más hombre sería. Mentira del diablo. Porque la palabra de Dios dice que el Señor creó al hombre y a la mujer, y dice que los formó al hombre y a la mujer, pero para que fueran uno solo. El hombre y la mujer fueran uno solo. Y es el matrimonio, no es tener diferentes relaciones, ni tener diferentes personas, no. Porque ahí automáticamente estamos en la ley del pecado, la ley que lo vende al pecado. Pero cuando dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte es muerte espiritual. Cuando hay muerte espiritual en una persona, está la angustia, está el temor, está la duda, está la incertidumbre, está aún el ansia y el deseo de morirse. Porque entró el enemigo y ocupó un espacio que le pertenecía a Dios, y ese espacio lo ocupó en la mente. Y entra y al corazón y gobierna el corazón, que son las emociones, los pensamientos, los deseos y los sentimientos, y lo gobierna a la persona.
Pero cuando usted y yo somos personas del Espíritu, el enemigo no podrá gobernar la carne. La carne es este cuerpo en el cual habitamos. La carne la alimentamos es con alimento, no con pecado, no con inmoralidad. Debemos alimentarla con el alimento que necesita nuestro cuerpo, pero también debemos alimentar nuestro espíritu, que nuestro espíritu a diario ande fortalecido. ¿Y cómo está fortalecido nuestro espíritu? Con la palabra. Que usted y yo seamos personas de la palabra. Mi estimado hermano, yo lo invito a que usted medite en la palabra. Como lo dice en Josué 1:9, dice: meditarás en este libro de día y de noche. Y es meditar en la palabra, porque muchas veces dejamos que nuestra mente nos gobierne pensamientos de zozobra, pensamientos de inseguridad, pensamientos de fracaso, pero porque la mente no está ocupada en Dios, porque la mente está ocupada en las cosas del mundo, en los afanes de este mundo, en las deudas, en la necesidad financiera, en la necesidad laboral, en la provisión, en querer riquezas. Ahí está la mente ocupada y el enemigo entra y la trabaja y la manipula y la doblega y lleva al hombre a la miseria, a la ruina en su parte espiritual, y lo lleva a tener pensamientos de condenación y culpabilidad, y son personas que muchas veces no concilian el sueño fácilmente, y es precisamente porque son personas que han permitido cosas en su vida. El Señor hoy quiere obrar a través de tu vida, y el Señor quiere obrar con cambios y transformaciones en tu mente, porque en la mente es donde está la batalla. Es donde usted tiene que memorizar textos bíblicos. Y le oro al Señor que ojalá usted memorice este texto bíblico. Romanos 8:1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que a partir de hoy le oro al Señor que usted ande conforme al Espíritu y ya no ande conforme a la carne, y que usted sea una persona fortalecida en el poder de la palabra de Dios, y que su mente sea a partir de hoy la mente de Cristo. Oro y le pido al Señor que así sea en su vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.